Así chicos, arrancamos y comenzamos con un nuevo programa más de Hablemos Pues. Y en esta nueva temporada tenemos invitados especiales y por favor chicos, un aplauso. Aquí estamos comenzando Sí, con este programa. Agradecidos primeramente a Dios por darnos esta linda oportunidad de tener este programa, este espacio joven para usted que nos está mirando a través de todas las redes sociales. Así así es. Primeramente, bienvenidos a una nueva temporada y como siempre los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes. Nos encuentran en Facebook, en YouTube, en TikTok, Instagram. Como hablemos pues, pueden ver nuestro contenido y siempre estar atentos a nuestras novedades. y bienvenido Fede a esta segunda temporada. Muchas Realmente gracias. que sea de bendición para nuestras vidas y las vidas también de todos los jóvenes que nos están mirando a través de las redes sociales. Y como les dije al principio, tenemos invitados especiales. Quiero dar la bienvenida aquí a Daniela que nos está visitando. Ella pertenece a la Iglesia Adventista de Kilómetro 5. Dani, bienvenida. Gracias. Mi nombre es Daniela, soy de la Iglesia de Universitarios, kilómetro 5, y es mucho gusto estar con ustedes hoy. Muy bien, Dani, sí, así es. Tenemos, para que sepan un poquito ahí, tenemos una iglesia de universitarios adventistas que generalmente son personas extranjeras que vienen de otro lado para estudiar esta carrera no muy requerida que es medicina. Sí. Muy bien. Y ahora tenemos también un invitado especial que nos está acompañando, el doctor. Estamos aquí con relevantes personajes, ¿no? Y tenemos al doctor Steven. Muy bien, ahí. Primeramente, un gusto estar aquí con todos ustedes, aquí en Hablemos, pues. Es un día muy, muy bonito y verdaderamente estoy muy, muy, muy contento de estar aquí con ustedes en esta temporada 2. Ahí esperemos poder alcanzar y llegar al punto máximo en esta temporada, ¿no? Así que, reitero, muy contento de estar aquí con ustedes. Y como ya escucharon, ¿no, Fede? Tiene un acento diferente, un acento especial. Cuéntenos, Steven, ¿de dónde? Un acento un poco caleño. Muy bien, yo soy de Colombia, de allá de los lugares de los rincones, de la parte de mi región que se llama Cali, Valle del Cauca. Y nada, ya tenemos ese acento un poco diferente, vamos a decirlo así, ¿no? No, y un acento especial, ¿no? Que los colombianos ahí manejan, Sí. siempre siendo más extrovertidos, ¿no? Sí, Sí, verdaderamente en Colombia se manejan diferentes como que formas de hablar, dialectos, ¿verdad? Los paisas tienen una forma de hablar, los que somos de la parte más interior del Valle del Cauca tenemos una forma diferente de hablar. Así que tratamos de todos presentar un poco acerca del país, ¿no? Que es Colombia, que es un lugar muy cálido, muy tropical, todo lo diferente a lo que es Bolivia y Santa Cruz con nuestra situación climatológica actual, ¿no? sí. Bueno, yo tengo una curiosidad, a ver si nos pueden comentar un poco, ya que ambos no son de Bolivia, si nos pueden comentar un poco cómo es que su historia los trae aquí, qué están haciendo aquí, o nos pueden comentar un poco acerca de eso. Bien, perfecto. Dani, ¿comienzo yo? Bien, perfecto. Yo llegué aquí en el año 2016, 16 o 15, 16. Yo recuerdo que justo terminé el colegio el 14 de diciembre de 2015 en Colombia. Entonces surgió la gran pregunta que se le presenta a todos los que terminan el colegio. ¿Y tú qué vas a estudiar, hermano? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Llegó mi papá. Y llegó el momento de incertidumbre, ¿no? Estábamos ahí todos en la casa. Entonces yo siempre quise estudiar medicina, siempre fue un anhelo muy, muy grande para mí. En mi país es un poco costoso y difícil poder entrar a las universidades como tal. Entonces recuerdo que mi papá tenía aquí en Santa Cruz, en Bolivia, unas amistades. Empezaron así a averiguar la Ecológica, la UCEBOL, entre otras universidades, hasta que con mucha oración verdaderamente fue muy, muy complicada de tomar la decisión. Recuerdo que llegué siendo menor de edad, con 17 años. Llegué aquí No, súper jovencito. muy, muy, muy joven. Entonces, recuerdo que con mucha oración se habló con la familia. Mi papá me acompañó aquí como 3 o 4 meses y posteriormente ya me quedé solo ya. Me acompañó solo ese corto periodo de tiempo. Entonces ya después fuimos ya desenvolviéndonos un poco. La iglesia me arropó muchísimo, sentí mucho, un cobijo mucho de ellos.
y posteriormente fuimos avanzando, gracias al Señor aquí estamos, ¿no? Ya todo este tiempo, todos esos años después, gracias a Dios ya pudimos culminar la carrera y estamos aquí, ¿no? Siempre presentes. Y ahí aportando un poquito, ¿no? Eso es lo lindo, ¿no? De pertenecer a una comunidad como la Iglesia Adventista, que sea de diferentes países, que vos vas o que vengas, te sentís o como que Perteneces. sí. Justo cuando yo llegué yo sentí eso. O sea, un momento de soledad, ¿no? Cuando uno está solo en un lugar nuevo, llega un momento como de depresión, de tristeza. Yo sentí que la iglesia como que me dijo, venite. Y eso me ayudó mucho a poder adquirir y poder sobrepasar muchas situaciones y adversidades, ¿no? Y para mí fue algo que cambió mucho mi vida. Personalmente, ¿no? La iglesia fue un punto clave para la situación en la que estamos actualmente. Qué bueno, Steven. ¿Y Dani? Yo llegué de Brasil hace solo 4 meses que vivo en Bolivia, entonces no hablo el idioma bien, aunque ahora. Pero lo hablas muy bien, yo lo escucho perfecto, ¿no? O sea, hay los que nos ven, pero yo Hablo lo portugués escucho. también. Ahí, ese español está muy fluido, la verdad. Y venir acá fue difícil y inesperado porque yo estudiaba biomedicina en Brasil, encerré ahora mi universidad y mi madre era el sueño de mi madre que yo hiciese medicina, pero no quería, no por el curso yo quería hacer, pero si yo quisiera hacer medicina en Brasil, no tenía cómo, porque es muy caro. Claro, las posibilidades. Sí, y Argentina, Paraguay, Bolivia son las universidades más baratas para nosotros. Y yo ya había decidido de hacer medicina, había empezado otro curso, biomedicina, y no iba a hacer más. Pero el año pasado mi mamá habló conmigo, con mi esposo también, preguntando que nosotros achábamos de hacer medicina de nuevo, después de 4 años que no hablaba más de eso. Y mi esposo habló en el mismo momento, yo quiero hacer. Y comencé con él cuando llegamos en casa y Dios tocó en mi corazón todo que había para resolver documentación, todo muy rápido. Y mi prima, su novio es boliviano. Estudió en Adventista acá también. En Minto, en la universidad de Minto. Sí, y habló para mi madre sobre la Bolivia. No era una posibilidad para nosotros venir a Bolivia. Nunca había oído hablar nada de Bolivia. ¿De Bolivia? Sí, y cuando estudié sobre el precio, universidades, UCEBOL, UDABOL, Ya se abrió ahí. El sí, camino, la mi oportunidad. visión, mis ojos. Llegó el momento. Sí, y cuando vení fue difícil porque mi mamá solo tiene yo y mi hermano y los dos vinieron a Bolivia de una sola vez. Y quedé en Bolivia ahora, llegué en Bolivia y fui a buscar una iglesia. Venir a Hamacas, fui a la Vida y Salud, fui a kilómetro 5 de Boliviano y encontré a través de Odaísa, que es una amiga, la iglesia de universitarios. Y para nosotros fue muy bueno porque yo sentía falta de hablar portugués, por más que hacía poco tiempo, como no tenía familiaridad con el idioma. La no sabía comunidad, hablar. ¿no? Para poder interactuar con Sí, personas que son de tu mismo país, cantaba eso influye mucho igual, por portugués, supuesto. sí. Sí. Y ahora la iglesia universitaria de brasileños tiene bolivianos también, pero la mayor parte es brasileño. Se tornó mi familia acá en Bolivia, entonces estoy más tranquila, mejor en Bolivia por causa de ellos también. Amén, qué bueno saber eso, ¿no? Y comentaste entonces, Dani, que no viniste igual sola, ¿no?
como No. en el caso de Steven. Sí. Tú ya estás casada, ¿verdad? Sí, mi esposo, mi hermano, la novia de mi hermano también. Cerca. Los Está cuatro. todo. Tenga familia aquí ya. Todo el Sí. equipo está aquí junto, ¿no? Sí. Y Steven, a ver, cuéntenos, ¿cómo está ese corazoncito? Steven está ocupado, casado, soltero. A ver, cuente ahí a la comunidad. Damas y caballeros, está ahí todo el mundo expectante ahí, sonido de... De tambores. Actualmente, tengo novia Actualmente tengo novia. Vamos a dejarlo en reserva el nombre, pero vamos ahí a comentarle al público ahí que nos está viendo de que sí, actualmente estoy en una relación. Justo llevamos 3 meses, estamos comenzando recién, pero ahí Súper con la ayuda del Señor ahí estamos caminando de poco en poco, pero con pasos firmes y con cimientos muy, muy importantes, ¿no? Entonces ya las siervas ahí que estaban, ya quedaron. Ya no le Realmente, escriban, familia, ya no le La escriban. puerta se cerró. Se acabó el tiempo. Muy bien. Bueno, si nos pueden contar un poco igual de sus pasatiempos, un poco más su ámbito personal, qué les gusta hacer o qué actividades disfrutan. Ya, perfecto. Qué buena pregunta, oye, me gusta mucho. Eso está muy, muy interesante, ¿no? A mí me gusta todo lo que es el tema de atletismo. Me gusta mucho correr. Todo lo que son carreras, competición de 4K. Me encanta. Yo a la semana necesito correr mínimo 7, 8 kilómetros mínimo. Me encanta. Martes y jueves estamos así haciendo actividad un poco con los jóvenes de la iglesia específicamente y a veces solo. Así que me gusta eso y lo que es el tema de natación. Me encanta lo que es nadar. Así que para los que ahí tienen algún lugar cerca de natación o algo ahí, que me manden ahí un comentario, alguna cosa en las redes sociales para poder participar. Son las dos actividades que me encantan a mí personalmente y por supuesto el fútbol, ¿no? Que es un poco lo más común en Sí. nuestra actualidad. Claro que sí, entonces muy deportista aquí Steven. Bueno. Y Dani, cuéntenos Dani, a ver, ¿qué pasatiempos tiene? Bueno, en Brasil, mi pasatiempo que más me gusta es la playa. Porque todos los momentos buenos que mi familia y yo pasa es en la playa. Todas las vacaciones que tenemos, vamos a la playa. Me gusta mucho de natación también y cantar también. Me gusta mucho de la música y de la parte de comunicación también, redes sociales, ese tipo de cosas. Muy bien, y así comenzamos, después de haber conocido esta parte interesante de sus vidas, chicos, fue bueno interactuar, ¿no? Para que también las personas, los jóvenes que nos ven, sepan un poquito más acerca de ustedes. Y comenzamos con este tema interesante, un influencer que cambió el mundo, ¿no? Muchas veces hablamos de muchas historias acerca de las historias que hay en la Biblia. Pero estas historias quizás las dejamos un poco rezagadas, ¿no? Y hoy vamos a comentar acerca de la parábola del buen samaritano. ¿Qué lecciones podemos sacar para nuestra vida? ¿Qué cosas interesantes podemos hablar acerca de este muy buen tema que nos sirve para nosotros los jóvenes también poder aportar en nuestra sociedad y como hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, la parábola de buen samaritano es una parábola que es muy hablada entre la iglesia. Ya he oído mucho hablar sobre ella, pero no hablamos algunos puntos específicos de ella, cómo nosotros jóvenes podemos traer aprendizados para nuestras vidas. Y Steven, ¿podría darnos un resumen de la palabra parábola? Perfecto. Justo el título del tema de la parábola del buen samaritano me gusta mucho, el que estamos presentando en este día. Un influencer que cambió el mundo. Justo estamos en una época de nuestra historia tecnológica en la que todo el mundo puede ser un influencer, ¿verdad? Todas las personas pueden utilizar Facebook, Instagram, TikTok y otras redes sociales para poder compartir un versículo, una historia de Jesús entre otras cosas más. Inclusive, esta semana estaba viendo un influencer que decía, ¿cómo hacerte millonario en 60 días? Entonces él decía, observa mis capítulos del 1 al 60 y verdaderamente encontrarás puntos claves para alcanzar el éxito financiero en tu vida. Yo quedé, wow, o sea, impresionante. Entonces vemos que estamos en una sociedad actual, chicos, aquí Nelly, Fede y Daniela,
en la que todo el mundo utiliza las redes sociales para influenciar a alguien más, ¿verdad? Para mediante eso buscar likes, vistas y hacerse famoso como así por tal, ¿no? Pero, ¿qué nos presenta la Biblia específicamente acerca de ser un influencer? Hay un influencer magnífico que ha atravesado la historia y la historia y la historia a través de la palabra de Dios. Eso y mucho más a continuación. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios en estos breves momentos, en una historia muy interesante que es la historia o la parábola del buen samaritano que presenta Jesús. Antes de poder abrir la Biblia, me gustaría que pudiéramos hacer una corta oración. Claro que sí. ¿Podemos? Claro. Muy bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, querido buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta idea que nos regalas. Permítenos ahora poder compartir un poco de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, me gustaría que los que están ahí observándonos también en redes sociales podamos dirigirnos al libro de Lucas y el capítulo 10. Ahí vamos a desarrollar 3 puntos principales que nos cuenta la parábola del buen samaritano. Bien. Bien, primeramente dice que se le presenta un doctor a Jesús y le hace una pregunta interesante o la pregunta que tal vez muchas personas quisieran hacerle a Jesús. Señor Jesús, ¿qué yo tengo que hacer para alcanzar la salvación? Y Jesús le da 2 respuestas muy conocidas también por nosotros. 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí el resumen del contexto. Y por consiguiente, amarás a tu prójimo como a ti mismo y le harás el bien. Y dice el versículo 29, pero queriendo justificarse, él mismo dijo a Jesús, ¿y quién? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es la persona a la cual yo tengo que presentarle respeto, amor, entre otras cosas? Y ahí llegó la parte interesante, queridos jóvenes. Aquí Aneli, Fede y Daniela. Jesús presenta una de las historias más increíbles de las parábolas que él contó. Y ahorita vamos a presentar por qué. No es muy conocida, como todos dicen, la parábola del buen samaritano. No se habla mucho de ella, mejor dicho, pero verdaderamente podemos rescatar cosas impresionantes e importantes para la vida de cada persona y principalmente de cada cristiano. Me gustaría que leyéramos 5 versículos principalmente y posteriormente vamos a ir a comentar un poco todos acerca de qué nos parece el contexto de la historia. Bien, y dice, respondió Jesús, versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Perfecto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Oh, interesante. Esta parte me encanta de la historia porque aquí Jesús rescata o presenta una encrucijada muy importante. Jesús en la parábola pudo haber utilizado cualquier otro personaje o cualquier otra profesión, pero Jesús utiliza del primero que pasó a un sacerdote. Aquí Nelly, Fede, Daniela. ¿Quién puede representar a ese sacerdote hoy en día, incluso dentro de la iglesia, que a pesar de que puede ver mucha la necesidad de una persona, no toma acción de la cual la persona necesita ayuda? ¿Qué piensan ustedes? Claro, podríamos representar ahora a ese sacerdote como un pastor. Perfecto. ¿No? Porque estamos hablando del contexto que es en ese entonces eran profesiones religiosas, ¿no? Donde estaban ahí ellos siempre metidos en este tipo de acontecimientos, pues, ¿no? Yo pienso que podría ser un pastor. Perfecto, ahora, ¿no? perfecto. E incluso, bien, lo que tú dices está perfecto. Presenta al sacerdote, al pastor primero. Lo más interesante de cuando Jesús presenta primeramente al sacerdote está queriendo decir algo que a veces se nos pasa por alto. Un pastor, un sacerdote representa un líder o un seguidor de Jesús, un líder espiritual en su iglesia o un líder de un rebaño de ovejas, valga la redundancia, ¿verdad? Imagínense que el líder de una iglesia, el líder del pastor de unas ovejas, vamos a decirlo así, viendo a una persona en necesidad, pasó de largo. Vamos a la parte 2, que me gusta más la parte 2 todavía. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Un levita. Aquí en esta segunda parte, el levita, vamos a decir que en la época de Jesús representaba principalmente a los guardianes de la iglesia, a los guardianes del templo. Los que estaban preocupados
por todo lo que acontecía en la iglesia, ¿bajo qué contexto podríamos orientarlo a nuestra actualidad? ¿Quiénes están a cargo así como de la iglesia o preocupados por todo lo que pasa con la infraestructura o con otras cosas de la iglesia? Ahí Eh, Fede o Daniela. bueno, yo creo que lo consideraría más cercano tal vez a los ancianos dentro de nuestra iglesia, o incluso miembros, ¿no?, de la iglesia que tal vez tienen ese interés, esa preocupación por resguardar lo que es la iglesia, que son fieles asistentes y que tienen, digamos, esa pasión por la iglesia en general, pero tienen, ¿no?, esa autoridad también. Es que si vamos viendo, son Es como, líderes espirituales, ¿no? Y cuando vos ves a un líder, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Que son ejemplos, ¿no? Perfecto. Son Ahí ejemplos para Sí, para nosotros. nosotros. Perfecto. Y eso es lo que el contexto que Jesús está presentando en la parábola. Un sacerdote y un levita, un líder de la iglesia, un líder espiritual, un líder de un rebaño y un líder de iglesia específicamente, al ver la necesidad de alguien que había sido golpeado, herido y que lo habían robado, decidieron pasar de largo. El versículo 33 nos presenta, Dani, nos presenta el acontecimiento, vamos a decir, lo más bonito de la historia del buen samaritano. Valga la redundancia. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo, ¿qué cosa? Fue movido de ¿qué cosa? A misericordia. Ah, misericordia. interesante. Fue movido de misericordia. Y dice, aquí cuando escuchamos la frase misericordia podemos ejemplificar ciertas cosas. Perdón. Levita, sacerdote, levita, buen samaritano. 3 grupos de personas. Querido, hay personas que nos están viendo aquí en las redes sociales, incluso nosotros. Viendo un contexto un poco de las 3 personas, ¿a qué grupo creen ustedes que pertenecemos nosotros hoy en día? Nosotros somos como el sacerdote, que tal vez tengamos un liderazgo fuerte, o tenemos un líder no solo pastoral, sino otro liderazgo en la iglesia, y tal vez al ver la necesidad de alguien pasamos de largo. O somos como ese levita, que a veces nos preocupamos tanto por las cosas, no voy a decir materiales, sino físicas, que son importantes en cuanto a la infraestructura del templo, pero al ver la necesidad o que alguien está aguantando hambre, o al ver a alguien en la calle, tenemos esa misma predisposición de ayudar a la persona, o somos ese buen samaritano que prácticamente no nos presenta la parábola como un líder espiritual o un líder de iglesia. Una persona simple, Exactamente, una persona simple, un una persona como ciudadano cualquier común. otra, que me gusta mucho la frase que utiliza la Biblia, Dani. Movido de misericordia, automáticamente se presentó para poder ayudar a esa persona. En un contexto más adelante, nos presenta de que no solo lo curó, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios, vamos a leerlo si quieren, el versículo 34 y 35, y con eso ya lo ponemos en contexto todo. Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y lo puso ¿en qué? En su cabalgadura o en su carreta, me imagino yo, y lo llevó al mesón y lo cuidó, y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesero, y le dijo, cuídemelo, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Y aquí nos presenta, aquí nos presenta Jesús la pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros hoy, que estamos aquí asistiendo a este gran podcast. Jesús dice, ¿quién pues de estos 3 de estos 3 que pasó fue el prójimo verdaderamente? ¿El sacerdote, el levita o el buen samaritano? Es una respuesta, obviamente, ¿no?, que nos aborda a la parábola del buen samaritano como la persona central de la historia. Pero vuelvo a hacer la pregunta, verdaderamente, ¿a qué grupo pertenecemos nosotros? Hoy nosotros, en este día especial, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿El sacerdote, el levita o el buen samaritano? Y es algo interesante, ¿no, Steven? Que generalmente sabemos y siempre comentamos que los samaritanos no se llevaban con los judíos, eran prácticamente enemigos, ¿no? Entonces, ahora pensar en esta historia y ponerla en nuestra época moderna de hoy, pensar en que si realmente nosotros tenemos enemigos y si estuvieran en esta situación, ¿qué nosotros haríamos, ¿no? Es algo que nos podemos poner a pensar o analizar, ¿no? O en diferentes culturas también, porque podemos hasta no querer a personas extranjeras
¿no? Personas extranjeras por ser de otra cultura o por ser de otro color o porque hoy en día es así, ¿no? El ser humano estamos quizás impregnados de tanta pecaminosidad, ¿no? Sin embargo, es interesante ver cómo un samaritano que prácticamente era el enemigo de esta persona, fue el primero quien le brindó la ayuda que él necesitaba, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece interesante un punto, y es que bueno, el samaritano en la historia no solo le da los cuidados emergentes, o sea, no solo salva su vida, por así decirlo, sino que se preocupa también porque se recupere bien, es decir, tal vez cometemos a veces el error, creo que en varios aspectos de nuestra vida, de tal vez ayudar a alguien en un momento crítico, pero lo dejamos ahí, ¿no? Es como que después no estamos acompañando, no seguimos todo ese proceso que conlleva, ¿no? Toda esta situación. Entonces, me parece un punto interesante y bueno, también quería tocar el punto que decía Nelly, que ¿por qué creen que Jesús usó un samaritano como el héroe, digamos, de esta historia? ¿Qué nos enseña esto sobre los juicios y prejuicios que podemos tener hoy en día? ¿Qué pueden comentar de eso? Es una pregunta impresionante. Voy a comentar un poquitito, después le dejo a Dani también para que pueda charlar. El tema de los estigmas y de los preconceptos está teniendo un tema puntual en nuestra sociedad actualmente, principalmente en muchos contextos, a veces por el tema de región, por el tema de color, como decía Nelly, por el tema de etnia, de extracto social. Decía, qué difícil a veces, decía una persona, una ejemplificación moderna de la historia de la parábola del buen samaritano, podríamos abordarla en eso. A veces el estigma social, a veces el poder ver a una persona tal vez necesitada en la calle, que tal vez esté pasando momentos de dificultad, de hambre, decir, ucha, pero ¿será que me acerco? ¿O será que no? ¿Será que no sé, puede que la persona tal vez no me acepte, tal vez no acepte un poco, tal vez la cultura de la Biblia, tal vez sea algo por momentos? Entonces empezamos a generar todos esos preconceptos, tal vez a veces por el miedo, un poco por la incertidumbre de qué va a pasar, y nunca tomamos la iniciativa de poder ayudar a esa persona. Aquí la palabra de Dios nos dice que movido por la misericordia, ese buen samaritano, ¿verdad? Específicamente, que no pertenecía prácticamente a su grupo étnico, vamos a decirlo así, sino pertenecía a otra región, podríamos decirlo, aún así, movido por la misericordia, esa persona, ¿verdad? Se predispuso a poder ayudar aquí a esta persona, ¿no? Me llamó la atención de una cosa en la historia de los samaritanos no se da bien con los judíos y yo fui pesquisar por qué eso, qué pasa para no se da bien y vi en la historia que lo pueblo judío fue llevado en cautiverio para la Babilonia el tiempo en tiempo de Daniel y vivió en cautiverio por 70 años. Y cuando regresa para allá, empiezan a reconstruir su casa, su templo, y los samaritanos quieren ayudar a ellos a hacer el templo. Pero los judíos, con su espíritu nacionalista, no quisieran la ayuda de ellos. Y ellos, los samaritanos van al monte Gerizim y allá construyen su templo. Y 104 antes de Cristo, un hombre llamado, 104 creo yo, 108, un hombre llamado Juan va allá en Monte Gerizim, un judío, y destruye el templo del samaritano, o que hace con que la lucha entre ellos, la pelea entre ellos intensifique más. Y creo que los samaritanos preguntan, yo intenté ayudar a hacer tu templo, ustedes no quis mi ayuda y ahora hago mi templo y usted destruye. Interesante Entonces, información, Dani. sí, y me llamó la atención por eso, porque muchas veces también tenemos la costumbre de afastar a las personas que quieren De ayudarnos cerrar por nuestro ser corazón, ¿no? diferente de nosotros, como ustedes hablaron de una nacionalidad diferente, una color, una cultura diferente de nosotros.
hacemos hoy en día mucho de eso. Me llamó la atención. Bueno, y un punto ahí especial que me gustaría recalcar, igual para ir un poco cerrando el contexto de la historia como tal. Ese punto central de la historia que nos presenta Jesús nos aborda. Muchas personas hablan de que la historia del buen samaritano es un momento alegre porque uno de los tres decidió ayudar a esa persona, ¿verdad? Uno de los tres decidió estar ahí presente, ahí colaborarle, ayudarle a esa persona. Pero para mí verdaderamente es una historia muy triste porque nos está hablando de que a pesar del conocimiento que a veces podemos tener de la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestra vida, a veces en muchos contextos, no lo ejemplificamos con las personas que lo necesitan, ¿verdad? Y la palabra del buen samaritano, Jesús presenta un momento muy triste, que a pesar de que un líder de iglesia, un sacerdote o uno que guardaba la iglesia como un levita no tuvieron la predisposición de poder practicar lo que ellos viven, en teoría, que es su fe, que es su lectura de la Biblia, que es sus prácticas religiosas, no pudieron practicarlo con una persona, pero uno que sabía poco o prácticamente nada de la Biblia, cuando nos presenta aquí la historia como un buen samaritano, decidió tener la predisposición, movido por la misericordia, de poder ayudar a una persona. Queridos amigos, aquí rescatamos un punto muy importante. El punto triste es ese. El punto positivo es que nosotros podemos hoy tener un cambio, ¿verdad?, en nuestra vida. Y Jesús nos presenta esta historia para que podamos entender y comprender de que no solo el conocimiento y la costumbre de los hábitos o de los liderazgos verdaderamente ejemplifican una espiritualidad o un punto central espiritual como tal, sino que verdaderamente la práctica de ello, la predisposición, la misericordia de poder ayudar el sentimiento o el sentir de otra persona, así como hubo en Cristo, verdaderamente muestran ejemplos básicos y prácticos de lo práctico que es la vida cristiana y espiritual, ¿no? Y Steven, ¿cómo podemos, ahora en día, ¿no? ¿Cómo podemos identificar oportunidades que nos puedan ayudar en nuestra vida diaria con respecto a esta parábola? ¿Cómo es que podemos identificar esos aspectos? Muy bien. Justo, es una pregunta muy bonita. Justo hace más o menos 2 meses, recuerdo clarísimo, una persona en nuestra iglesia nos pregunta, verdaderamente, no sé cómo a veces ayudar a una persona o cómo tal vez presentar a Cristo a otras personas o cómo dar un estudio bíblico. Incluso pasa lo mismo. ¿Cómo puedo ser dadivoso con alguien? Muchas veces las oportunidades se presentan, ¿verdad? Pero a veces no tenemos la predisposición de aceptarlas. Muchas veces ese es el gran problema. Ahora, ¿cómo podemos detectar esas oportunidades? Verdaderamente, punto número uno y crucial. Jesús aquí nos presenta clarísimamente, yo no sé cómo más claro lo puede presentar Jesús con esta historia que nos está dando, ¿verdad? La clave principal y verdaderamente es esa frase, movido por la misericordia. ¿Quién es la persona que puede darnos verdaderamente esa misericordia a nosotros? Verdaderamente el punto central es Jesús, ¿verdad? Si tal vez una persona diga, no se me presentan las oportunidades, es porque tal vez no estamos observando verdaderamente las necesidades de las personas. No tiene que ser alguien en la calle específicamente, ¿verdad? Que esté pasando hambre o que esté pasando frío, que verdaderamente son en la primera línea, sino puede ser un amigo, un familiar, un vecino que esté pasando necesidad, y solo con observar la cara de una persona, solo con charlar, con conversar con alguien, verdaderamente puede presentarse una oportunidad en la cual podemos ser un buen samaritano. Y muchas veces en esos ejemplos prácticos, muchas personas pueden conocer acerca de lo que Jesús puede hacer en sus vidas. Ahora digo, como jóvenes, a veces, sí, muchas veces decimos, no vemos esas oportunidades, Exacto. ¿no? Ujú. Pero ahora se me vino a la mente lo que ha acontecido con la ciudad de Río Grande Sul. En Brasil, do Sul, perfecto. Brasil, que realmente es triste ver esa situación de una ciudad muy grande, muy enorme y con tanta infraestructura y que haya sucedido esta tragedia, ¿no? Y se me vino a la mente que muchas redes sociales, muchas páginas estaban haciendo campaña para apoyar, ¿no?, a estas personas, porque sabemos las necesidades que en este momento tienen, tanto de ropa, tanto de Comida. aseo personal. Entonces vi que acá una universidad, ¿no?, hizo una campaña para mandar. Entonces digo, ahí también hay una oportunidad, ¿no?, que yo como joven universitario puedo hacer parte
de esta campaña, ¿no? De donar algo. Quizás no tengo muchas cosas, pero sí eso que doné, eso poco, va a servir para aquella mamá, aquel niño, aquel joven que ha perdido tantas cosas, ¿no? Porque perdieron todo, prácticamente perdieron todo lo que construyeron, y ahí podemos decir, ¿no? Hay personas que de toda su vida trabajaron duro y que en un momento de esta tragedia no tienen nada ahorita, ¿no? Entonces quizás analizar un poco eso, ¿no? Como jóvenes, ver esas oportunidades, ¿no? Que podemos estar actuando como un buen samaritano. Tenemos el costumbre de pensar que solo tenemos que ayudar cosas grandes, como por ejemplo una tragedia, Es verdad eso. cuando alguien de la familia de un pariente muere, algo del tipo, pero si miramos bien a nuestro lado, como usted habló de un vecino, siempre va a tener alguien que precisa de nosotros, sea una señora con una bolsita pesada que no puede cargar, sea una persona en la calle que quiere alimento, comida, algo de tipo. Siempre va a tener personas que necesitan de nuestra ayuda. Y muchas veces queremos solamente ayudar cosas grandes y damos la disculpa de no hacer Sí. eso porque no tiene o qué hacer, pero siempre va a tener que hacernos. Sí, creo que también es importante algo que mencionaban, que muchas veces las necesidades no son solo físicas, ¿no? No solo es de alimento, no solo es de abrigo. Bueno, desgraciadamente las situaciones que suceden, catástrofes, generan estas necesidades, pero como dicen, ¿no? A veces simplemente una persona necesita ser escuchada o no sé, a veces no identificamos, pero están pasando un muy mal momento mental y solo necesitan una conversación buena, ¿no? Entonces creo que es importante también estar atentos a nuestro alrededor para identificar estas necesidades y oportunidades, ¿no? No solo dentro del espectro físico o material, sino también mental, espiritual, emocional, ¿no? Eh, Así es, chicos. Realmente creo que da mucho para hablar, ¿no? Eh, y acerca de las lecciones que como jóvenes tenemos que sacar hoy en día, porque si trasladáramos la parábola a la época moderna de hoy, cómo es que tendríamos que actuar, cada paso que deberíamos seguir, porque muchas veces, como hablamos hace rato, ¿no? En el contexto de ver a los líderes espirituales quizás que nos decepcionan, nosotros igual tendemos a querer, pues, ¿no? Agacharse, ahí Agacharse y quedamos, ahí ahí no quedar. para allá. No pudo él, entonces nosotros como que quedamos más abajo. Y verdaderamente Jesús aquí nos presenta ese punto magnífico que me encanta, ¿verdad? Que esa frase que me la voy a recordar creo que todo el podcast. Movido por la misericordia, familia. Verdaderamente busquemos esa predisposición de poder ayudar a una persona que verdaderamente siempre es muy necesario. Y no solo para bienestar de la persona, sino para bienestar nuestro igual. Justo la palabra de Dios dice, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Es mejor dar que recibir, es mejor ayudar. La sensación es mucho más gratificante cuando ayudamos a alguien más que cuando lo hacemos por nosotros mismos. Así es, y dejar nuestros prejuicios, nuestros malos tratos igual a veces hacia personas que deberían recibir nuestro amor y cariño, ¿no? Así es. Bueno, un punto que tocaste hace rato y quiero traer tal vez a la conversación es cómo podríamos emplear nuestras redes sociales para identificar estas oportunidades o también para actuar como buenos samaritanos Perfecto, en nuestra actualidad. perfecto. Esa pregunta me encanta, me parece que es prácticamente central justo con nuestro título, un influencer que cambió el mundo. Verdaderamente las redes sociales hoy son el centro de información más grande del mundo. Todo el mundo tiene hoy Facebook, Instagram, TikTok y la información vuela por segundos. ¿De qué forma podríamos hacerlo? Justo vi un programa que realizamos en mi país que se llamaba Qué buena onda. Se lo voy a compartir aquí a ustedes y aquí a todos los que nos están viendo. Qué buena onda constaba en que instalaban diferentes cámaras en diferentes puntos de las ciudades del país. Y un ejemplo,
si había una señora mayor de edad, una señora mayor al de la tercera edad, valga la redundancia, necesitaba pasar la calle o necesitaba ayuda de una persona y la ayudaba a pasar la calle, o si había alguna persona que tenía alguna carreta de transportar cosas y una persona la ayudaba, la cámara lo captaba y automáticamente venían los directores del programa y le daban un televisor de 70 pulgadas, imagínense. Y titulaba Qué buena onda. Entonces, digamos que eso fue un movimiento enorme que dicen que todas las personas empezaron a ayudar a las personas de la calle. Y justo sacaron un meme, les voy a contar. Justo sacaron un meme que decía, cuando ayudo a bastantes personas y no llega a mi televisor. Entonces, imagínense, las redes sociales y las cámaras no solamente pueden influenciar a otros a poder ser un buen samaritano, aunque no sea por el televisor o por algún objeto material, utilizarla para compartir o darle ejemplo a otras personas de que puedan ayudar a los demás, de que es más importante el dar que el recibir. Y verdaderamente, no solo así de manera cómica como contamos la historia, sino que verdaderamente puede cambiar y transformar la vida de muchas personas, principalmente cuando queremos presentar a Jesús, ¿no?, como la parte central de su vida. Recuerdo de algunas historias que habla de ayuda al próximo, como por ejemplo nuestra propia iglesia tiene a Adra, que tiene acá también, que ayuda a las personas con alimento, con ropa, con esas cosas. Pero recordé de mi mamá, mi papá, que mi papá es pastor en Brasil y siempre aparecía algunas personas en nuestra casa, muchas veces con problemas con drogas o algo del tipo, y mi papá traía para dentro de nuestra casa y daba comida. Y yo miraba y hablaba, mi papá no es normal hacer eso, es una persona que no conocemos, no puede traer para nuestra casa. Y mismo así, mi papá, mi mamá llamaba a esas personas y daba comida, muchas veces dormía en nuestra casa, que tenía un cuarto, y ayudaba. Quedó una historia de un hombre que tenía se envolvido con crimen, con robo de banco, no sé Claro, si habla sí, así. está bien, perfecto. Pero ya tenía sido adventista una vez, y fue a mi papá y mi mamá una vez después del culto a nuestra casa y habló de su experiencia de vida, o que estaba haciendo. Y me encantó mucho la reacción de mis papás diante de eso. No juzgaron el hombre, no dijeron nada. Pelo contrario, acogieron el hombre, dieron comida a él, y él después se bautizó, ¿qué Bautizó, habla? perfecto. De nuevo en nuestra iglesia. Entonces, miré que el amor de Dios a través de nosotros, ayudando a otras personas, puede traer de nuevo las personas que están perdidas en el mundo para los brazos de Cristo también. Y inclusive, como decía Daniela, hay muchos contextos o puntos en los cuales podemos ayudar a las personas. Justo con mi grupo pequeño, recuerdo, hace más o menos un mes, nos propusimos al mes, perdón, al mes, realizar 3 actividades: espiritual, misionera o samaritana, le poníamos nosotros la frase, y social. Y en la ayuda a las personas decidimos repartir comida, ¿verdad? Aquí justo en el cuarto anillo Beni, en esta zona de la ciudad, hay muchos jóvenes que están en la calle, personas que están pasando necesidad de adversidad. Empezamos a entregarles comida a como unas 45 personas más o menos. Y pudimos observar que muchos de ellos conocían nuestra iglesia. Muchos de ellos, a través de presentarles un plato, una alimentación, muchos de ellos conocieron de Jesús, ¿no? Entonces, verdaderamente, Fede, Nelly, Daniela, las oportunidades están, las oportunidades se presentan, las cosas es como nosotros actuamos delante de ellas. Y para mí creo que eso es un ejemplo muy, muy práctico, ¿no? Claro, y el hecho de pues tener este tipo de actividades llaman a otros jóvenes, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estábamos de directores de juveniles, el Ministerio de Adolescentes, manejábamos el CRM, que era comunión, misión y relacionamiento. ¿Lo dije bien? A ver. CMR. Sí, eso, sí. De comunión,
misión y relacionamiento, ¿no? Nos confraternizábamos como adolescentes. Misión, siempre llevábamos este tipo de cosas para los necesitados, y relacionamiento, ¿no? Que siempre lo teníamos como adolescente. Entonces eso llamaba a otros adolescentes a que puedan formar parte de esta comunidad. Y no siempre eran chicos de la iglesia, ¿no? Que pertenecían, pero a través de eso también iba generándose una cadena de chicos que venían, ¿no? A hacer estas actividades. Sí, bueno, es importante, ¿no? Creo que estas actividades igual nos conectan a otras personas y nos permiten ser testimonio. Y a mí me gustaría cerrar bueno, yo me acuerdo, vi un corto animado que era de un señor que era muy, muy indiferente. O sea, se veía que en su día a día se le presentaban oportunidades. Por ejemplo, estaba subiendo el ascensor y una señora estaba corriendo para alcanzarlo y él no hacía nada para detener y que ella pueda entrar. O situaciones así sencillas, ¿no? Y un día él decide hacerlo y se da cuenta de que tenía, digámoslo así, poder, ¿no? En su mano de hacer cosas sencillas que cambiaban el día de muchas personas, ¿no? Ayudar a una señora a pasar la calle o ayudar a un niño o no sé, cualquier oportunidad. Entonces, como dice Steven, las oportunidades están ahí y tenemos que estar dispuestos a verlas, ¿no? Y también eso nace de nuestra comunión con Dios, de Perfecto. nuestra predisposición y de nuestra voluntad, ¿no? Entonces, que ese mensaje quede hoy para todos nuestros asistentes. Quiero agradecer aquí a Steven, a Daniela, Nelly. Creo que fue un programa muy bonito, que podemos sacar muchas buenas lecciones para nuestra vida actual y esperamos que también haya sido de provecho para ustedes y lo esperamos en nuestro próximo programa. Feliz Así sábado a es, todos. feliz sábado, chicos. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao, chao. Gracias a todos.